Lección 1. El paso del tiempo. Parece que queda mucho tiempo para vivir, ¿no es así? De hecho, un siglo entero es un período de tiempo considerable. Imagina vivir tantos cambios y eventos. Sería fascinante presenciar la evolución de la sociedad de primera mano. Absolutamente, piensa en toda la tecnología que ha surgido. De caballos a coches, y ahora a vehículos eléctricos. Sí, ¿y qué hay de la comunicación? Pasamos de las cartas a la mensajería instantánea. Es destacable. ¿Cómo crees que han cambiado las perspectivas de las personas? Deben haber visto cómo el mundo se transformaba notablemente a lo largo de las décadas. De hecho, es posible que hayan experimentado tanto alegría como dificultades. La historia nos enseña resiliencia, ¿no es así? Muy cierto. Cada generación enfrenta sus desafíos únicos. Sin embargo, la humanidad sigue adaptándose y prosperando. Eso es algo que hay que apreciar. El tiempo realmente nos moldea. Si pudieras vivir en cualquier siglo, ¿cuál elegirías? Creo que elegiría la década de 1920 por la música y la moda. Una excelente elección. Sería emocionante escuchar música jazz en vivo. ¿Qué hay de ti? ¿Qué periodo te intriga más? Podría elegir el Renacimiento. El arte y la innovación fueron espectaculares. ¿Te imaginas conocer a artistas como Leonardo da Vinci? Eso sería increíble. Brindemos por apreciar el pasado. Lección 2. Organizarse para el éxito. Creo que deberíamos empezar por limpiar la habitación de cualquier objeto innecesario. Sí, es una gran idea. Hará que la organización sea mucho más fácil. Exactamente. Podemos centrarnos en lo que realmente necesitamos para el evento. Abordemos primero esta esquina. Parece ser el más desordenado. De acuerdo. Veo sillas que aquí ni siquiera se necesitan. Te ayudaré a moverlos. Podemos crear más espacio. Gracias. Una vez que los eliminemos, podemos organizar el equipo de manera efectiva. Sí. ¿Tienes un plan sobre cómo queremos configurar las cosas? Pensaba que podríamos colocar las sillas en hileras para una mejor visibilidad. Eso suena perfecto. Un diseño claro mantendrá a todos interesados. Exactamente. También ayuda al flujo del evento. He notado que los espacios bien organizados promueven una mejor energía. Muy cierto. Demuestra respeto por el tiempo y la atención de los asistentes. Además, da una impresión más profesional en general. ¿Y quién no aprecia un ambiente ordenado? Creo que nadie. Mantengamos este espíritu de organización. Sí, es satisfactorio ver que todo está en su lugar. Estoy de acuerdo. ¿Qué tal si nos tomamos un breve descanso una vez que terminemos? Un descanso suena excelente. ¿Quizás con algunos aperitivos? Ahora hablas mi idioma, entonces apurémonos. Brindemos por una organización eficiente y por recompensas encantadoras después.
Lección 3. Prepararse para un viaje. He desempacado mi ropa y artículos de tocador. ¿Te acordaste de traer la reserva de habitación? Sí, me aseguré de imprimirlo antes de irnos. Perfecto. Siempre es bueno tener una copia a mano. Estoy de acuerdo. La última vez lo olvidé y fue bastante estresante. ¿Eso suena como una lección aprendida? Es bueno estar organizado esta vez. Absolutamente. ¿Has comprobado si toda tu ropa está en orden? Lo he hecho. Hice las maletas para varias ocasiones. Nunca se sabe lo que puede pasar. Pensamiento inteligente. Espero que hayas incluido algo formal por si acaso. Lo hice. Una camisa y unos pantalones bonitos deberían bastar. Excelente. ¿Qué hay de tus artículos de tocador? Empacé mi cepillo de dientes, pasta de dientes y todo lo esencial. Bien, no puedo imaginarme olvidar mi cepillo de dientes. Eso sería un desastre. De hecho lo sería. Un viaje sin higiene bucal está mal. Exactamente. También he traído un poco de limpiador facial y crema hidratante. Mantener la piel fresca es fundamental, especialmente cuando se viaja. Sí. Con todos los viajes, mi piel tiende a secarse. Por eso también debemos mantenernos hidratados. Absolutamente. El agua es nuestro mejor amigo en este viaje. Que venga una aventura bien preparada. Lección 4. La paternidad y los medios. Es interesante cómo los medios influyen en las percepciones de los niños en la vida real. De hecho, muchos argumentan que los padres pueden evitar que sus hijos vean contenido inapropiado. Sin duda, tienen un papel importante a la hora de guiar lo que consumen sus hijos. ¿Qué estrategias cree que pueden emplear los padres? Establecer pautas de visualización claras puede ayudar. Los debates abiertos sobre el contenido son esenciales. Estoy de acuerdo. Alentar a los niños a hacer preguntas puede promover el pensamiento crítico. Exactamente. Con frecuencia, decir no no es suficiente. Es importante que los niños comprendan los motivos de las restricciones. Ese enfoque fomenta la confianza y la transparencia entre padres e hijos. Además, les enseña a los niños a tomar decisiones informadas a medida que crecen. Absolutamente. La alfabetización mediática es una habilidad crucial en la era digital actual. ¿Ha visto algún programa de crianza eficaz que aborde este problema? Sí. Algunos programas ofrecen talleres que equipan a los padres con herramientas para administrar los medios de comunicación. Esos talleres pueden ser muy beneficiosos. El aprendizaje mutuo a menudo conduce a mejores resultados. Y no olvidemos predicar con el ejemplo. Correcto. Si los padres modelan hábitos saludables con los medios de comunicación, es probable que los niños los sigan. ¿Alguna estrategia en particular que planeas usar en tu futura crianza? Definitivamente quiero crear un plan de medios familiar, equilibrando el tiempo frente a la pantalla con las actividades al aire libre. Es una idea maravillosa. Estamos aquí para formar consumidores de medios responsables. Lección 5. Preparativos del viaje. Perfecto. ¿Recuerdas algún aperitivo para el vuelo?
Sí, he traído unas barras de granola y fruta fresca. Excelente elección. Las barras de granola son siempre un buen aperitivo para viajar. Eso pensaba. Son fáciles de empacar y no son demasiado desordenados. Absolutamente. ¿Estamos preparados para comer algo durante el vuelo? Definitivamente. Un poco de combustible nos mantendrá con energía. Espero que los aperitivos a bordo también sean decentes. Por lo general, no lo son, pero estaremos preparados por si acaso. Igual de bien. Odiaría confiar únicamente en esos pequeños pretzels. ¿Sí? Esos pretzels nunca sacian cuando uno tiene hambre. Y no olvidemos los infames cacahuetes de las aerolíneas. Siempre parecen una broma. Nunca lo suficiente como para llenarte de emoción. Exactamente. Con nuestras barras de granola estaremos listos. ¿Hay algún otro artículo imprescindible para viajar que no debamos olvidar? Bueno, tengo los auriculares listos para escuchar buena música. Genial. La música siempre hace que el viaje sea más agradable. Estoy de acuerdo. ¿Has descargado algún podcast nuevo para el vuelo? Sí. Encontré una serie fascinante sobre culturas del mundo. Eso suena perfecto. Aprender sobre la marcha es lo mejor. De acuerdo. Además, ayuda a pasar el tiempo durante los vuelos largos. De hecho, por un viaje cómodo con todos nuestros aperitivos. Lección 6. La alegría de la exploración. Esta ciudad es increíble. Hay mucho que ver. Estoy de acuerdo. La arquitectura es fascinante. Definitivamente. Aprovechemos al máximo nuestras aventuras turísticas. Sí. ¿Cuáles son los primeros lugares que debemos visitar? Sugiero empezar por el histórico castillo. He oído que las vistas son impresionantes. Eso suena perfecto. Tengo muchas ganas de explorar los terrenos. Después del castillo, podemos visitar la galería de arte local. Gran idea. Me encanta descubrir nuevos artistas y sus obras. Y después podemos almorzar en una cafetería cercana. Perfecto. No hay nada como disfrutar de una buena comida después de un largo paseo. Exactamente. Siempre tengo ganas de probar platos locales. Hablando de platos, ¿tienes alguna comida favorita que esperes encontrar? Tengo curiosidad por probar los famosos pasteles de aquí. Son imprescindibles. Espero que estén tan deliciosos como dicen todos. Después de nuestras aventuras, quedemos en el parque para tomarnos un descanso. Eso suena encantador. Un lugar relajante para relajarse después de un día ajetreado. Ya me imagino sentados en el césped y disfrutando del paisaje. Y reflexionando sobre todas las increíbles vistas que hemos visto. Por un día lleno de exploración y deliciosas sorpresas. Lección 7. Aventuras culinarias. He estado pensando en probar la nueva receta que me sugeriste. Definitivamente lo probaré pronto. Me emociona saber cómo resulta.
Los mantendré informados. ¿Qué hay de ti? ¿Lo intentarás también? Absolutamente. Me vendría bien un poco de inspiración culinaria. Avísame si necesitas algún consejo en el camino. Te lo agradezco. ¿Cuál es tu parte favorita de la cocina? Me encanta la creatividad que implica. Se siente como una forma de arte. Realmente lo es. Además, la satisfacción de un plato delicioso es inmejorable. Exactamente. ¿Qué es lo que más te gusta cuando cocinas? El aroma. ¿Siempre es tan reconfortante cuando la cocina se llena de olor? Sí, hace que todos estén ansiosos por probar lo que estás creando. ¿Tienes algún ingrediente secreto especial que te guste usar? Siempre añado una pizca de nuez moscada a mis sopas. Sorprende a todos. Eso suena intrigante. Debo intentarlo la próxima vez. Te va a encantar. Cocinar consiste en experimentar. Hablando de experimentos, ¿te interesaría organizar una noche de cocina? ¡Qué excelente idea! Podríamos invitar a amigos y divertirnos juntos. Sí. Un poco de competencia amistosa podría provocar algo de emoción. Y muchas oportunidades para probar el sabor. A por nuestra próxima aventura culinaria juntos. Lección 8. La importancia de la puntualidad. Creo que es mejor llegar a tiempo o un poco antes para completar el papeleo. Absolutamente. La puntualidad marca la pauta adecuada para la reunión. También demuestra respeto por el tiempo de todos. Exactamente. Además, llegar temprano permite un poco de preparación. Sí, unos momentos para reflexionar pueden marcar una gran diferencia. ¿Alguna vez llegaste tarde y sentiste la presión? Por desgracia, sí. Puede ser increíblemente estresante. Conozco la sensación. Entras y todos ya están comprometidos. Y luego tienes que ponerte al día mientras tratas de parecer tranquilo. Es un buen acto de equilibrio. Prefiero evitar ese escenario por completo. Yo también. ¿A qué hora piensas ir a la reunión de hoy? Planeo salir al menos 30 minutos antes. Eso parece sensato. Yo apuntaré a lo mismo. Genial. Podemos revisar nuestras notas juntos antes de que comience. Eso suena útil. El trabajo en equipo siempre mejora nuestra confianza. Además, podemos tomar un café rápido en el camino. Excelente idea. Siempre se agradece un aumento de cafeína. Por una reunión sin problemas por delante. Salud por eso. Dejemos una buena impresión. Lección 9. Éxito colaborativo. Creo que esta nueva idea de proyecto podría ser muy beneficiosa para nosotros. Exactamente. Parece una situación en la que ambas partes ganan. Estoy de acuerdo. La colaboración podría conducir a una mayor exposición. Sí. Podemos llegar a un público más amplio si combinamos nuestros esfuerzos.
Ese es precisamente el objetivo. Estudiaré la posibilidad de aplicarlo de inmediato. Fantástico. ¿Qué medidas piensa tomar primero? Redactaré una propuesta para exponer nuestras ideas con claridad. Una propuesta bien estructurada sin duda nos ayudará a comunicar nuestra visión. A continuación, me gustaría recopilar comentarios de algunos colegas de confianza. Buena idea. Podrían proporcionar información que no hemos considerado. Exactamente. La diversidad de perspectivas solo puede fortalecer nuestro enfoque. Estoy ansioso por ver cómo se desarrolla esto. Yo también. Ya parece prometedor. ¿Cree que nuestros socios potenciales serán receptivos? Creo que lo harán. Nuestras ideas se alinean bien con su misión. Eso es alentador. Preparémonos para una presentación exitosa. Sí, programaré una reunión y los mantendré informados. Maravilloso. Agradezco tu iniciativa y entusiasmo. Gracias. Juntos, podemos lograr grandes cosas. Brindemos por nuestro viaje colaborativo que tenemos por delante. Viva la construcción de nuevos comienzos y oportunidades. Lección 10. Prepararse para una aventura. No puedo esperar a que llegue nuestra aventura de mochilero. Los hermosos paisajes llaman. Estoy de acuerdo. La naturaleza tiene una forma de rejuvenecer el espíritu. Y es muy asequible. Viajar de mochilero realmente ofrece un gran valor. ¿Sí? Me encanta cómo podemos explorar tantos lugares sin arruinarnos. A propósito de eso, ¿qué tal empacar lo esencial? ¿Has hecho una lista? Lo he hecho. Me aseguraré de incluir ropa ligera y zapatos duraderos. Excelente. Un buen calzado es crucial para la comodidad en los senderos. Absolutamente. También planeo empacar un saco de dormir para acampar. Buena idea. Un saco de dormir caliente puede marcar la diferencia por la noche. Tampoco debo olvidar un cargador portátil para mi teléfono. Sí, mantenerse conectado es importante, especialmente para la navegación. ¿Qué pasa con la comida? ¿Estás pensando en picar algo para la excursión? Definitivamente, empacaré una mezcla de frutos secos y barritas de proteínas. Perfecto. Esos bocadillos no solo son combustible, sino que también son deliciosos. Exactamente. ¿Tienes alguna receta especial para las comidas de campamento? Yo sí. Planeo hacer cenas con paquetes de aluminio sobre la fogata. Eso suena delicioso. Me encantan las comidas que requieren una limpieza mínima. Yo también. Hagamos que sea simple y agradable. Brindemos por una experiencia de mochilero inolvidable llena de hermosas vistas. Lección 11. La naturaleza del poder. Es fascinante saber cómo Inglaterra no tenía un poder absoluto en el pasado. De hecho, la monarquía era poderosa, pero enfrentaba muchas limitaciones. Exactamente. El rey era el hombre más poderoso del país, pero no podía forzar por completo su voluntad.
Existían controles y contrapesos, especialmente por parte del Parlamento. Sí, el desarrollo de la democracia parlamentaria lo cambió todo. Es interesante cómo el poder ha cambiado a lo largo de los siglos. Absolutamente. Los monarcas tenían que negociar con los nobles y otras figuras influyentes. ¿Se imagina las tensiones en la corte en aquellos tiempos? Solo puedo imaginarlo. La política debe haber sido increíblemente compleja. Muy cierto. No se trataba solo de gobernar, se trataba de mantener relaciones. Y a veces, esas relaciones pueden volverse hostiles. De hecho, un rey tenía que ser tanto un estratega como un líder. ¿Cuáles cree que son las lecciones de este contexto histórico? Creo que nos enseña sobre la importancia de la colaboración en la gobernanza. Definitivamente, el poder debe estar equilibrado para evitar el abuso. Exactamente. La historia nos demuestra que el poder absoluto puede llevar a la tiranía. Estamos aquí para entender la gobernanza y su evolución a lo largo de la historia. Lección 12. Los costos de la propiedad de un automóvil. Hace poco me enteré de que la compra de algunos coches de alta gama cuesta casi $20,000. Es una suma considerable. Hace que uno se lo piense 2 veces antes de comprar. De hecho, y luego están los costos operativos. Sí. ¿Cuáles son los gastos típicos asociados con la propiedad de un automóvil? He leído que su funcionamiento puede ascender a unos $4,000 al año. Supongo que solo por mantenimiento, combustible y seguro. Exactamente. Se acumula más rápido de lo que cabría esperar. Es por eso que algunas personas prefieren el transporte público o las bicicletas. Cierto, los automóviles también son un compromiso importante. Sin mencionar el impacto ambiental de la conducción. Sí, es un tema que surge a menudo en las discusiones sobre sostenibilidad. ¿Cree que las personas son cada vez más conscientes de estos costos? Creo que sí. Muchos parecen estar explorando opciones eléctricas o híbridas. Los coches eléctricos pueden ser bastante caros por adelantado, pero ahorran combustible. Exactamente. Además, suelen tener costes de mantenimiento más bajos. Es una situación en la que todos ganan tanto para la billetera como para el planeta. De hecho, ¿alguna vez ha considerado cambiarse a un vehículo eléctrico? Lo he hecho. La tecnología me parece fascinante, pero me preocupa el alcance. Esa es una preocupación común. Sin embargo, la infraestructura de carga está mejorando. Cierto. Parece un buen momento para considerar alternativas. Brindemos por las decisiones informadas y por el futuro del transporte. Lección 13. Empacar para las aventuras. ¿Qué hay de objetos personales como ropa? ¿Has empacado todo lo que necesitas? Sin objetos personales, no necesito traer ropa extra esta vez. ¿De verdad? ¿Estás seguro de que estarás cómodo sin ellos? Sí. Prefiero viajar con poco equipaje. Facilita las cosas. Esa es una gran estrategia. A menudo hago las maletas en exceso,
Y luego me arrepiento. Exactamente. ¿Cuántos pares de zapatos has traído? Solo 2. Uno para salidas casuales y otro para senderismo. Elección inteligente. La variedad es clave, pero el peso también es un factor. Estoy de acuerdo. Me imagino que los zapatos para caminar pueden ocupar mucho espacio. Pueden, pero son imprescindibles para nuestras aventuras. ¿Qué pasa con la ropa? ¿Traes solo lo esencial? Sí, bastarán algunos atuendos para diferentes ocasiones. Debo seguir tu ejemplo. Siempre es una molestia cargar demasiado. Además, nos da más espacio para recuerdos. Es un punto fantástico. No puedo resistirme a un buen recuerdo. Yo tampoco puedo. Debemos dejar algo de espacio en nuestras maletas. Brindemos por viajar con poco equipaje y crear recuerdos preciados. Lección 14. El viaje de las elecciones. Hiciste lo que creías y a veces está bien, a veces está mal. Sí, cada elección que hacemos da forma a nuestro viaje, ¿no es así? Absolutamente. Todo es parte del aprendizaje y el crecimiento. A menudo reflexiono sobre mis decisiones. Ojalá hubiera sabido algunas cosas antes. Esa es una sensación común. La retrospectiva nos proporciona claridad. De hecho, si tan solo tuviéramos una bola de cristal para ver los resultados. Eso haría la vida mucho más sencilla. Pero entonces, ¿dónde estaría la aventura? Cierto, son las incertidumbres las que hacen que la vida sea interesante e impredecible. Y esas incertidumbres a menudo nos llevan a oportunidades inesperadas. Exactamente. Algunas de mis mejores experiencias provienen de decisiones que dudé en tomar. Me identifico. Salir de nuestra zona de confort puede ser gratificante. Sí, incluso si conduce a errores, esos errores enseñan lecciones valiosas. Y cada lección nos ayuda a afrontar los desafíos futuros de manera más inteligente. ¿Recuerdas un momento en el que tuviste que tomar una decisión difícil? Sí, lo creo. Una vez tuve que elegir entre 2 ofertas de trabajo. Eso suena duro. ¿Cómo lo decidiste? Me dejé llevar por mi instinto. Finalmente, resultó ser la elección correcta. Eso es alentador. Confiar en uno mismo puede conducir a buenos resultados. Exactamente. Estamos aquí para creer en nosotros mismos y en nuestras elecciones. Lección 15. Prepararse para una comida. Es una buena idea preparar los productos perecederos con antelación. Absolutamente. Es una decisión inteligente para evitar las prisas de última hora. Exactamente. Me aseguraré de picar las verduras hoy. Eso nos ahorrará tiempo mañana. ¿Te gusta cocinar con ingredientes frescos? Me encanta. Los ingredientes frescos siempre realzan el sabor de los platos. Estoy de acuerdo. ¿Qué verduras planeamos usar? Estaba pensando en pimientos, calabacines y tomates cherry. Fantástico, complementarán la pasta a la perfección.
Y no debemos olvidar las hierbas. La albahaca fresca y el perejil son imprescindibles. Sí, las hierbas frescas pueden llevar cualquier comida al siguiente nivel. Hablando de productos frescos, ¿qué tan pronto debemos comprar los ingredientes? Recomiendo comprarlos el día anterior solo para garantizar su frescura. Buena idea. Lo añadiré a mi lista de compras. ¿Qué otros preparativos debemos tener en cuenta? También deberíamos poner la mesa pronto. Establece un tono acogedor. Cierto, una mesa bien puesta contribuye al ambiente de la cena. Estoy emocionada por esta cena. Yo también. Va a ser una velada encantadora con buena comida y buena compañía. Brindemos por una preparación exitosa de la cena. Lección 16. Zapatillas y comodidad. Hace poco compré unas zapatillas muy cómodas para el día a día. Oh, de verdad, ¿qué marca elegiste? Me decanté por una marca popular conocida por sus suelas acolchadas. Siempre son una buena elección. ¿Tienen alguna característica única? Sí, tienen un material de malla transpirable que es fantástico para los días cálidos. Eso suena ideal. ¿Cómo se comparan con tus zapatos anteriores? Mi último par tenía ganas de caminar sobre ladrillos en comparación con estos. ¿Caminar sobre ladrillos? Eso suena bastante doloroso. Era como un entrenamiento con molestias. No echo en absoluto de menos esos zapatos. Solo puedo imaginarlo. La comodidad es esencial, especialmente para las actividades diarias. Absolutamente. Incluso los usé para dar un largo paseo el fin de semana pasado. ¿Se mantuvieron bien durante la caminata? Lo hicieron, me sentían muy bien los pies, lo cual es un cambio agradable. También debes haber estado muy elegante. Intenté ser elegante, pero la comodidad era mi prioridad. A veces, el estilo y la comodidad pueden ir de la mano. De hecho, creo que esta vez he encontrado el equilibrio perfecto. ¿Planeas comprar otros colores? Definitivamente. Estoy considerando un par rojo vibrante para variar. Eso sería atrevido. Perfecto para destacar. Estoy de acuerdo. Cada colección de zapatillas merece un toque de color. Inspirarás a otros a priorizar la comodidad con el estilo. Ese es el objetivo. Todos merecen sentirse bien de pie. Lección 17. Descubriendo delicias deliciosas. ¿Has probado alguna vez algo de un mercado agrícola local? Creo que sí, pero estoy ansioso por escuchar sus recomendaciones. Las frutas frescas son extraordinarias. Las fresas de aquí son más dulces que las que he probado. Eso suena delicioso. ¿Qué más ofrecen? Tienen quesos artesanales que combinan a la perfección con esas fresas. Es una combinación hecha en el paraíso culinario. ¡Qué interesante! Me gustan los quesos. ¿Cuál es tu tipo favorito? Prefiero especialmente el queso de cabra. Tiene un sabor picante, que es simplemente divino.
Debo probarla en mi próxima visita. ¿Hay algo más que me recomiendes? Absolutamente. La miel que se vende aquí es producida por abejas locales. Es como oro líquido. ¿Miel de abejas locales? Es una delicia única. ¿Cómo me sugieres que lo use? Deberías rociarlo sobre pan caliente. La combinación es asombrosa. Ya me lo imagino. ¿Hay algún postre especial local que valga la pena probar? Sí, hay una tarta hecha con frutas de temporada. A menudo se agota al mediodía. Suena irresistible. Me encantaría probarlo. ¿Cómo te aseguras de conseguir uno? Llegue temprano. Confía en mí, vale la pena el esfuerzo. Sin duda recordaré ese consejo. ¿Tienes planes para nuestro próximo descubrimiento culinario? Estaba pensando que podríamos explorar los platos salados a continuación. Lo salado suena excelente. ¿Qué ofrecen en esa categoría? Hay salchichas hechas a mano que son ricas en sabor. No te los puedes perder. ¿Salchichas? Ahora siento una curiosidad genuina. ¿Qué combina bien con ellos? Debes probarlos con mostaza. Mejora el sabor maravillosamente. Me encanta la mostaza. Este viaje se está convirtiendo en una deliciosa aventura culinaria. De hecho, cada visita revela nuevas sorpresas. ¿Estás listo para embarcarte en otra experiencia de degustación? Lección 18. El arte de marcar favoritos. ¿Alguna vez te has preguntado qué hacer con todas esas pegatinas adicionales? Desde luego que lo he hecho. Encuentro pegatinas por todos lados. ¿Por qué no hacer marcadores con ellos? Es una solución divertida y creativa. Eso suena delicioso. ¿Cómo empiezas con esa idea? Primero, reúne los materiales. Necesitarás cartulina y tus pegatinas favoritas. Ya veo. ¿Qué hay de cortar la cartulina? ¿Hay un tamaño específico? Por lo general, corto el mío en rectángulos de aproximadamente 2 pulgadas de ancho y 6 pulgadas de alto. Es un tamaño perfecto. ¿Y cómo se pegan las pegatinas? Simplemente quítelos y colóquelos en la cartulina. Es más fácil de lo que piensas. ¿Recomendarías algún tema específico para los marcadores? Absolutamente. Temas como la naturaleza, las citas o incluso las mascotas pueden hacerlos más interesantes. ¿Qué pasa si tengo demasiadas pegatinas? Puedo combinar varios temas. Sin duda, una mezcla puede crear un aspecto único y divertido. Es una idea fantástica. ¿Qué haces después de decorar los marcadores? Una vez decoradas, las lamino para hacerlas más duraderas. Brillante. Eso también evitará que las pegatinas se despeguen, ¿verdad? Exactamente. Es un proyecto divertido que da como resultado hermosos marcadores. Me muero por intentar hacer algo yo mismo. Hazme saber cómo salen. Me encantaría ver tus creaciones. Lo haré. Quizás podamos intercambiar los marcadores después. Suena como un plan excelente. Será un intercambio divertido.
Ya estoy emocionada. La decoración de marcadores será mi nuevo pasatiempo. Creo que disfrutarás cada momento.